Continuando con el desarrollo de los videos tutoriales relacionados al programa de formación, presiones anormales y control de pozo, en esta oportunidad estaremos hablando acerca de las válvulas Cameron de alta presión tipo F con control hidráulico, tal como se ilustra en la imagen anexa. Es importante recalcar que estas válvulas están instaladas en el kit y en la choke line y generalmente se mantienen cerradas. Opera mediante un actuador hidráulico y su presión de trabajo es de 1500 psi. Ahora bien, en condiciones de emergencia pueden subir a 3000 psi. De igual manera, las conexiones de apertura y cierre dentro del cilindro se colocan a una distancia tal del final del cilindro que el pistón o donde el pistón puede alcanzar la salida del orificio antes de llegar al final de la carrera. Esto reduce el impacto previniendo así que se golpee la válvula. De igual manera, la válvula cuenta con una rueda para poder cerrarla manualmente en caso de emergencia o para asegurarla en la posición de cierre. De igual forma, la válvula cuenta con dos sellos secundarios, uno superior análogo a la válvula manual y uno inferior en el vástago balanceador. En este orden de ideas, un vástago balanceador pasa a través de la unidad del empaque que está en la parte inferior de la válvula, la cual posee las siguientes funciones. En primer término, balancear el volumen de desplazamiento durante la carrera de trabajo del vástago para evitar que la presión incremente o disminuya dentro de la válvula y de igual manera indicar la posición abierta o cerrada de la válvula siempre y cuando la válvula está cerrada cuando el vástago se asoma afuera. De igual forma, por esta razón, el vástago balanceador tiene una extensión anular cónica para sellados metal contra metal que permite reemplazar la unidad de sellado bajo presión. Es importante resaltar lo siguiente: la rueda no permite una apertura manual de la válvula, esta tiene que ser abierta hidráulicamente. En cuanto al choque ajustable, los choques son válvulas con un orificio regulable para controlar el flujo de fluido que viene del pozo, tal como se observa en la imagen anexa que acaba de presentarse. Estas pueden ser operadas, valga la redundancia, ya sea manualmente a través de la llave del pórtico que control remoto operado hidráulicamente, control automático. La función principal es suministrar o proveer un apoyo de presión para balancear la presión del pozo y así poder controlar los reventones. Los manual choque generalmente se mantienen como reserva, mientras que durante las operaciones de control de reventor se usan preferiblemente las automáticas o los choques automáticos, ya que proveen ciertamente una gran seguridad y funcionalidad, ya que pueden ser operadas a control remoto. Están hechos de materiales altamente resistentes como carburo, tungsteno, acero, cerámica, entre otros, para resistir la abrasión creada por el paso de los fluidos a alta velocidad y alta presión, por supuesto. De igual manera, la apertura puede ser regulada a través de un elemento de forma cónica, bien sea un obturador o aguja, que encaja en el orificio, o lo también conocido como el asiento, permitiendo regular el fluido. Una tuerca anillo graduada en 64 octavos de pulgada, colocada sobre la aguja, permite leer la medida de la apertura manual del choque, donde el punto cero de la tuerca anillo tiene que coincidir de antemano con la posición de cierre. Ahora bien, para prevenir daños, los choques regulables no deben ser tan testeados como válvulas normales durante las pruebas. Importante, la contrapresión es causada por pérdidas de presión dentro del choque. Estas, durante la circulación, crean el mismo efecto que el de la presión estática sin circulación. Ok, continuando con el presente video, presentamos lo que es el choque Cameron, un choque de perforación, el cual hay dos modelos de choque Cameron. Un choque automático en donde puede ser operado manualmente a través de una rueda que controla directamente el ajuste de apertura. Y choque manual, el choque cuenta con un panel de control que permite las operaciones de ajuste de choque a control remoto. Se opera hidráulicamente y su posición puede ser leída en el indicador neumático suministrado. En cuanto a las partes, podemos mencionar en primer lugar lo que es el cuerpo, tal como se ilustra en la imagen que acaba de aparecer. El carro está compuesto por dos conexiones bridadas con una junta a 90 grados para el paso del fluido. Tenemos también lo que es la presión o el pistón hidráulico, valga la redundancia, que se señala precisamente en la imagen que acaba de aparecer,
compuesto por un cilíndrico, es decir, con una cámara de apertura y cierre y un pistón interno, donde las conexiones hidráulicas están en las terminaciones del cilindro. Tenemos también lo que es el obturador, como se señala en este preciso momento, el cual está activado por el pistón y asegurado en el vástago cerca del asiento, el cual permite ajustar el choque. Tenemos el asiento, el cual está acomodado dentro del cuerpo, en la salida en la cual se instala el manguito gastado siguiendo la corriente. Tenemos también el indicador de presión, el cual es un aparato neumático que actúa sobre el vástago y permite leer y visualizar la posición del obturador en el panel de control. En cuanto al sello positivo, debemos mencionar que el choque Cameron no permite un sellado en condiciones estáticas, es decir, un sellado no positivo, pero ha sido modificado para proveer un sellado total incluso en condiciones estáticas, es decir, sello positivo. Ahora bien, como observamos secuencialmente las tres imágenes ilustrativas, en la parte superior, en este caso el asiento, se ha diseñado una extensión anular dentro del asiento, donde la parte delantera de esta extensión sostiene el obturador. Seguidamente presentamos que las terminaciones del obturador han sido biseladas aproximadamente 45 grados para obtener la misma inclinación de la extensión dentro del asiento. Y finalmente, como observamos en la imagen que se señala en este preciso momento, el sellado total se garantiza, por lo tanto, mediante el sellado metálico metal contra metal entre la extensión y la terminación del obturador. Ok, antes de avanzar un poco en cuanto a lo que es el Cameron Panel Control, debemos agregar unas cosas adicionales con respecto a este apartado, el que acabamos de mencionar. En este sentido, la válvula se opera hidráulicamente mediante una bomba hidráulica de 125 psi operada neumáticamente. De igual manera, el control hidráulico crea una fuerza de 47.400 kilogramos que puede controlar todos los valores de presión de trabajo para lo cual la válvula ha sido diseñada. De hecho, la presión de trabajo oscila entre 5.000 y 20.000 psi y las medidas de la válvula son, por ejemplo, diámetro nominal 3 un 16 octavos y 4 y un 16 octavos de pulgada. En cuanto al diámetro interno del asiento, o sea, diámetro de orificio, pueden ser un diámetro de un 3/4 de pulgada para modelos sello positivo y de 2 pulgadas para modelos sellos no positivos. Donde podemos acotar también parte de lo que es el mantenimiento que estas válvulas pueden presentar, como por ejemplo poner el choque en posición abierta. Ojo, esto es para el mantenimiento de este tipo de válvulas. Desatornillar y quitar el actuador hidráulico utilizando la llave prevista. Desatornillar la tuerca aseguradora del obturador sobre el vástago con la terminación del obturador. Extraer el obturador de su asiento, enganchándolo desde afuera con el extractor previsto. Inspeccionar el obturador. Si la terminación está en malas condiciones, debemos voltearlo. Si la otra terminación está en buenas condiciones, o si no, reemplazarlo. Volver a instalar el obturador y apretar la tuerca aseguradora, y finalmente volver a instalar el actuador y apretar con la llave prevista. Es importante resaltar que no hay que quitar el choque del choque manifold para reemplazar los componentes. Ahora bien, para llevar a cabo esta operación de reemplazo, aislarlo cerrando las válvulas antes y después del choque del mismo. Ahora sí, hablaremos un poco acerca de lo que es el Cameron Panel Control que observamos a continuación. El panel permite ajustar los choques automáticos y regular la presión de control del reventón. Se instala en el piso del equipo y se conecta al choque a través de un circuito hidráulico que efectúa la apertura y el cierre del choque automático y un circuito neumático para ver la posición del choque. Es importante mencionar que el panel es completamente neumático, excepto el contador de estroques eléctricos, y su funcionamiento depende de la instalación del circuito de aire. Es importante acotar que una bomba neumática abastece la presión hidráulica aproximadamente en 300 psi requerida para las operaciones de apertura y cierre del choque. Ahora bien, si no hay aire disponible, las bombas pueden ser operadas manualmente a través de una palanca ubicada en el panel. En cuanto a transmisor J2, convierte la presión real del lodo en una señal neumática que oscila entre 0 y 30 psi y que puede ser transmitida por líneas de baja presión a manómetros de lectura de presión.
Se excluyen así las líneas de alta presión y los valores de presión son transmitidos directamente al panel de indicadores de presión. De igual manera, hay diferentes tipos de transmisor, las cuales se diferencian principalmente en los rangos de presión que tienen que transmitir. Ahora, de hecho, para ser correctamente instalados, el transmisor tiene que ser colocado verticalmente, tal como observamos en la imagen ilustrativa. Adicionalmente, el panel de control Cameron cuenta con los siguientes instrumentos, a saber, tal como se menciona se muestra en la imagen hacia la derecha. Cuenta con un indicador de presión de las tuberías, el indicador de presión del revestidor, un selector de choque, un indicador de la presión del choque, una palanca de ajuste del choque, el indicador de la máxima presión anular permisible en superficie, el interruptor de la unidad de seguridad y el contador de choque de la bomba. Es importante destacar que los valores de la presión son transmitidos al panel por los transmisores J2, que convierten los valores de alta presión en señales neumáticas de baja presión, donde los indicadores de presión tienen una precisión de más o menos 0 a 0.25%. A continuación, denotamos una secuencia en cuanto a lo que es el indicador de presión de los tubos. Por ejemplo, inicialmente denotamos, como se señala en este momento, aquí se indica el valor de la presión en el standby a través de un transmisor ubicado en el manifold de la mesa del equipo. Luego, en cuanto al indicador de presión del revestidor, indica los valores de la presión en el choque a través de un transmisor ubicado en el choque manifold. En cuanto al selector de choque, como denotamos aquí, el panel está diseñado para el control remoto de dos choques previamente seleccionados a través del selector. De igual manera, presentamos el indicador de la posición de choque, el cual indica la posición del pistón respecto al asiento. Tenemos el choque ajustable, que es una palanca que activa el choque seleccionado. Se pueden seleccionar tres posiciones diferentes, en este caso apertura, cierre y sujeción, donde la selección de las posiciones de apertura y cierre causan un movimiento que abren o cierran el choque automático. Adicionalmente, cuando se selecciona la posición de sujeción, el choque permanece en la posición actual. A continuación presentamos lo que sería el indicador de la máxima presión permisible en el espacio anular, el cual este valor de presión establecido por medio de un botón previsto no afecta la apertura o cierre del choque hasta que la presión del choque no la alcanza. En este momento la unidad de seguridad abrirá lentamente el choque hasta que su presión se estabilice alrededor del valor previamente mencionado. Adicionalmente presentamos el interruptor de la unidad de seguridad, tal como se señala en este preciso momento, el cual activa el dispositivo automático para mantener la presión del revestidor en el valor definido. Adicionalmente, la unidad resulta particularmente útil durante las operaciones iniciales del control de reventón, cuando hay que prevenir la fractura de la zapata. Seguidamente hay que desactivarlo una vez que el influjo haya sido penetrado en la zapata, porque el valor de presión del revestidor puede llegar a ser más alta que la máxima presión en el espacio anular permisible en superficie, sin alterar el valor de presión a nivel de la zapata del revestidor. Y finalmente presentamos el controlador o el contador de las emboladas o estroques de las bombas, tal como se presenta en la imagen, donde este señor está compuesto de un indicador de estroque de bomba y de un selector que define el número de golpes al que la alarma acústica debe activarse, generando una especie de zumbido, los cuales incluyen, como podemos observar, un botón, el push button, donde está la alarma apagada para desactivar la alarma acústica. Tenemos un interruptor apagado de P1 a P3, el cual permite activar el contador de golpes y para seleccionar la bomba que hay que monitorear. Y tenemos un push button, un reserve, para poner en cero el contador de golpes.